se denomina hipersensibilidad. Lo contrario a exagerado aumento, ¿cuál es? Disminución. O sea, la respuesta inmunológica no va a ser adecuada, va a ser deficiente. Entonces van a entrar ahí los términos oportunistas, ¿no? Van a aparecer nuevos neoplasias que están relacionadas con virus, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi. Tenemos también la leucoplasia vellosa que se puso en la lengua, que está asociada también al virus de Epstein-Barr. Entonces nos estamos refiriendo a las enfermedades por inmunodeficiencia. Esas enfermedades por inmunodeficiencia pueden ser genéticas, ¿no? Son genéticas, por ejemplo, pueden ser relacionadas, ya hemos visto en inflamación, ¿no? Por ejemplo, relacionadas a aquellos niñitos que no tienen la NADPH oxidasa. No se va a formar la decliridoxígeno, por lo tanto, los microorganismos en el fagolisosoma no van a poder ser destruidos, ¿no? Eso se llama la enfermedad granulomatosa crónica de la infancia, ¿no? Entonces, miren usted, y otras son las inmunodeficiencias adquiridas, ¿no? O sea, puede ser por nutrición, puede ser por una quimioterapia, puede ser por unos agentes, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia del VIH, ¿no? Pero miren ustedes, sobre ese inmunodeficiencia, para que ustedes se den cuenta lo importante del aparato inmunológico, basta la caída de esas defensas para que aparezcan una mujer, por ejemplo, que tiene VIH o que ha recibido, por ejemplo, quimioterapia para tratamiento de cáncer, sus defensas están a cero. Entonces, esas mujeres, ustedes cuando traten con esas mujeres que están con padecen esas enfermedades, entonces ustedes tienen que vigilar estrechamente el cuello uterino, porque existe un gran riesgo relativo aumentado de que estas pacientes desarrollen displasia o cáncer del cuello uterino. Ahora, el aparato inmunológico nos reconoce a nosotros. O sea, ahí juega papeles fundamentales a unas proteínas, ¿no? Las proteínas que están en las membranas. Por ejemplo, que se denominan los CD, Cluster Destination, o sea, determinación de grupo. Por ejemplo, todos los grupos que estamos acá en el K406, CD406, los que están en CD407, ¿no? Todos están escuchando una clase de patología o anatomía, ¿no? Entonces tienen sus propias características. Y eso va evolucionando. Miren ustedes, por ejemplo, tenemos CD3, marca todos los linfocitos, CD3, ¿no? CD3, linfocitos, pero miren ustedes, conforme varían, conforme va madurando, esas proteínas se van transformando, se transforman en CD4 o en CD8. Entonces, esas proteínas son reconocidas, ¿no? Por ejemplo, el macrófago tiene un HLA clase 2, que es reconocido por los linfocitos CD4, ¿no? Lo reconoce como macrófago. Entonces ya no lo destruye. Entonces, porque el macrófago le comienza a decir todo. Después todas las células de nuestro organismo, las células con excepción de los glóbulos rojos, tienen una HLA clase 1. La clase 1 son reconocidos por linfocitos CD8 citotóxicos. Estos linfocitos CD8 citotóxicos, por ejemplo, tienen un papel fundamental en el rechazo de trasplantes de órganos, ¿no? Entonces, miren ustedes, o sea, el HLA juega un rol fundamental. Entonces, por ciertos mecanismos en los cuales se altera el HLA, o también células que están infectadas por virus, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, entra al núcleo y se expresa en la membrana celular. Entonces, continuamente son reconocidos por los linfocitos CD8 y van a producir una inflamación crónica, prácticamente una inflamación crónica que puede llevar a la fibrosis. Y luego la fibrosis, cuando hay forma de nódulos, redonditos, ¿cómo se denomina? Cirrosis. Y la cirrosis
también puede correlacionarse con el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, cáncer de hígado, ¿no? Miren ustedes. Pero miren ustedes, o sea, el HLA se altera, ¿no? O se alteran también los linfocitos supresores, disminuyen los linfocitos supresores, aparecen, ¿no? Clones que son autorreactivas. Las clonas autorreactivas son prácticamente destruidas por apoptosis en el timo, o también son destruidas por fenómenos de anemia, por fenómenos de ausencia de las células CD28 estimuladoras a nivel periférico. Entonces miren ustedes, falla este mecanismo y prácticamente se forman autoanticuerpos contra nuestras propias células, ¿no? Una característica importante, por ejemplo, es una anemia hemolítica autoinmune. Ustedes pueden comprobar que hay presencia de anticuerpos en la membrana celular por la prueba de T de Kunz, COMBS, prueba T de Kunz, que prácticamente da lugar, indica, por ejemplo, si es positivo, indica la presencia de autoanticuerpos en la membrana celular de los hematíes, ¿no? Muy bien. Ese gran grupo en el cual el mecanismo de tolerancia inmunológica se pierde, está relacionado con las enfermedades autoinmunes. Esos son tres los grandes grupos: enfermedades por la hipersensibilidad, la inmunodeficiencia y las enfermedades autoinmunes. Hay un tercer grupo en el cual se considera, porque también intervienen en mecanismos inmunitarios. Tenemos la amiloidosis, ¿no? Que se produce por un exceso en la cantidad de proteínas, ¿no? Que van a ser almacenadas a nivel extracelular bajo la forma de proteínas fibrilares, la amiloidosis. Y otro grupo de enfermedades que también están en el capítulo de inmunopatología, viene a ser la enfermedad injerto versus huésped. Y injerto versus huésped, por ejemplo, un paciente diabético presenta ya la hemodiálisis no le funciona, el único tratamiento viene a ser el trasplante renal. Entonces, prácticamente cuando ingresa ese riñón al organismo, va a suceder que las células, los linfocitos CD8, o también que haya anticuerpos preformados a nivel de las células endoteliales, de una reacción de rechazo hiperagudo, agudo o crónico. El fenómeno opuesto viene a ser la relación injerto versus huésped. O sea, cuando las células que uno recibe comienzan a reaccionar con las células que recibe, del huésped. ¿En qué se produce en estos casos? Por ejemplo, el tratamiento de las leucemias en niños, ¿no? Al paciente leucémico se le coloca radiación, ¿no? Todo su organismo, se mata todas las células cancerosas en la médula ósea, y más todavía se le da quimioterapia, y en ese estado, teóricamente ya no hay células neoplásicas, se le coloca la médula ósea. Esas células de la médula ósea van a reaccionar contra tejidos, especialmente a nivel del hígado, dando lugar a colestasis intrahepática, o también a nivel de la piel, dando lugar a exantema, o también a nivel del tracto gastrointestinal, que produce la destrucción de las criptas, produciendo esos fenómenos de diarrea. O también puede dar origen a la queratoconjuntivitis seca, que está asociada con procesos del síndrome de Sjögren. Esos grupos constituyen las enfermedades de la inmunopatología. Pero vamos a recordar las células que están, los componentes celulares. La inmunidad, ya hemos dicho, el antígeno es toda proteína capaz de dar lugar a una formación de anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos que se forman, que producen gran cantidad de anticuerpos, serían inmunógenos potentes. Los anticuerpos vienen a ser las proteínas o inmunoglobulinas, ¿no? Que se producen en contacto con los antígenos, ¿no? El complemento viene a ser unas proteínas plasmáticas que intervienen, ¿no? Por ejemplo, en la formación del complejo de ataque de la membrana celular.
que se activa por la vía clásica. La activación del complemento básicamente principales son dos: la vía clásica, en la cual intervienen los anticuerpos, y la vía alterna, en la cual la membrana de los bacterias, los lipopolisacáridos, activan a nivel de C3. El complemento también es importante porque produce las anafilotoxinas que intervienen en la inflamación. El complemento también produce el C5A, que es un factor quimiotáctico para los neutrófilos. También produce C3B, que es un factor de oxonización que interviene, por ejemplo, en la detección de bacterias para la fagocitosis. También el complemento, miren ustedes, es un componente, es una proteína que ayuda a la acción del antígeno con el anticuerpo. El idiotipo, ¿qué cosa es el idiotipo? Son las determinantes regiones del anticuerpo que reaccionan con el antígeno, ¿no? Estas zonas pueden ser descubiertas por la acción de fenómenos inmunológicos. O sea, el anticuerpo, ¿qué cosa es? Es una proteína. Si es una proteína, es un antígeno. Y si es un antígeno, va a dar lugar a la formación de anticuerpos contra el anticuerpo, ¿no? O sea, esas regiones son donde de idiotipos son reconocidas por la formación de anticuerpos anti-idiotipos, que intervienen también en fenómenos de inmunidad, de autoinmunidad. El epítopo viene a ser la zona del antígeno que reacciona con él para la formación de anticuerpo. Un antígeno puede tener varios epítopos. Componentes celulares de respuesta inmune, los linfocitos T, ¿no? Básicamente tenemos el T, se localiza maduran en el timo, constituyen más o menos el 60-70%, ¿no? De esto pueden ir por sus características morfológicas en el CD4, que es el coadyuvante, que prácticamente es una célula operadora que interviene, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el CD4, bajo la presencia de un antígeno, se va a segregar la interleucina 2, que va a activarse y se va a diferenciar a CD4-TH1. Ahora, el CDH4-TH1 va a recibir la acción de la interleucina 12, que es secretada por los macrófagos. Entonces, inmediatamente la TH1 va a producir interferón gamma, que va a estar asociado a la formación del granuloma, ¿no? El CD4, miren ustedes, tiene receptores, ¿no? Tiene receptores para la HLA clase 2 del macrófago, o de las células presentadoras de antígeno, o las células dendríticas, o las células macrofágicas, o las células de gangrenas que se encuentran en la piel, ¿no? El CD4, muy bien, tenemos dos TH1. El TH1, miren ustedes, la interleucina 2 que secreta, ¿no? Se produce el interferón gamma. El interferón gamma activa a los macrófagos produciéndose el granuloma. Prácticamente el TH1 está relacionado con la inmunidad celular, con la tipo 4, la TH1. Y el TH2 secreta la interleucina 4 que hace que la célula B se transforme en la célula plasmática y induzca la producción de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina 5 está relacionada con los factores de migración de los eosinófilos, ¿no? Y otro factor importante que también es la interleucina 13, que interviene en la inmunoglobulina E. Luego también tenemos otro grupo, ¿no? El TH17, que está relacionado con los neutrófilos, ¿no? TH no está ahí, ¿no? El CD8 son células supresoras que constituyen prácticamente el 30% de los linfocitos maduros. CD8 tenemos las citotóxicas y las CD8 supresoras. Las supresoras juegan un papel importantísimo en la detención, o sea, para la formación de neoplasias, las células supresoras.
Los linfocitos B, que prácticamente el linfocito B, la célula presentadora del antígeno, ¿no? Representa el antígeno, el linfocito B se genera una interleucina, no, la CD4, o sea, el macrófago presenta el CD4, el CD4 genera una interleucina que hace que el linfocito B se transforme en célula plasmática en relación al antígeno que ha sido presentado al CD4. O sea, el linfocito B juega un papel también fundamental con el CD4. ¿No? El linfocito B se transforma en célula plasmática. Vamos a encontrar células plasmáticas, linfocito B en la placa de Peyer. Vamos a encontrar a nivel de la lámina propia del tracto gastrointestinal. Vamos a encontrar en el estómago, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el tejido linfoide asociado a la mucosa, en el tracto respiratorio, ¿no? Se transforma en célula plasmática con la producción de inmunoglobulina, ¿no? La célula natural killer, que también son células efectoras de la inmunidad, ¿no? Constituye el 15% de los linfocitos. Estas natural killer también son células asesinas, no presentan en su superficie CD, o sea, proteínas de grupo, ¿no? Son inflamadas por el interferón gamma y inhibidas por la prostaglandina E2. Estas células, por ejemplo, no necesitan la formulación de anticuerpos de complemento, ¿no? Atacan directamente a células infectadas con virus y a las células neoplásicas. Los macrófagos, que su papel fundamental es en la fagocitosis, ¿no? Básicamente son células presentadoras de antígenos. Aparte de eso, generan una gran cantidad de enzimas, ¿no? Y de interleucina, ¿no? Y también componentes del proceso inflamatorio, la prostaglandina E2, la interleucina 1, la interleucina 2. Se encuentran en los diferentes tejidos, ¿no? Luego tenemos las células dendríticas, que también son células macrofágicas, ¿no? Cuya función es también célula presentadora de antígeno. Lo vas a encontrar en la piel, lo vas a encontrar en los folículos linfoides del ganglio linfático, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes, de una célula madre, ¿no? Se va al stem cell de las células linfoides, algunas se van al timo, ¿no? Son los linfocitos T, ¿no? Luego tenemos la médula ósea, los linfocitos B. El linfocito B se transforma en célula plasmática que produce gran cantidad de anticuerpos, ¿no? De gran cantidad de anticuerpos. Entonces hay una enfermedad que se llama la mieloma múltiple. Mieloma, tumor, médula ósea, tumor de médula ósea, o sea, donde hay gran cantidad de médula ósea y células plasmáticas. Si hay gran cantidad de células plasmáticas, ¿qué producirán? Gran cantidad de inmunoglobulina, ¿no? Y si hay gran cantidad de inmunoglobulinas, proteínas, ¿el macrófago lo podrá eliminar a todo? No, lo almacena en el espacio extracelular, lo degrada parcialmente y se forma la amiloidosis. También se asocia con la macroglobulina de Waldenström, ¿no? O la gamma-proteína monoclonal, ¿no? Luego tenemos acá estos son los neutrófilos de la serie meloide, neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos, que son dos, ¿cuáles son? Los abastonados, que constituyen de 1 a 3% en el hemograma, y de segmentados de 55 a 65%. ¿Qué cosa es un hemograma? Es el recuento porcentual de las células sanguíneas, ¿no? Células sanguíneas, o sea, de los leucocitos, eufrotis de sangre. Los monocitos, ¿no? Los monocitos que se diferencian a macrófago o a célula dendrítica, ¿no? Una monocitosis, por ejemplo, puede encontrarse en una tuberculosis. Luego tenemos acá la serie de los eritrocitos, ¿no? Los megacariocitos, que se van a desprender de su citoplasma formando las plaquetas, los basófilos y los mastocitos, ¿no? Estos intervienen en la hipersensibilidad tipo 1. El complejo mayor de psicopatia del humano. Estas son las proteínas de membrana que se encuentran, ¿no? Ya le dije, la HLA clase 1 en toda la superficie. Eso es requerido genéticamente.
el 50% es del padre y el 50% es de la madre. ¿Por qué es importante eso de decir de la madre y el padre? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los gemelos monocigóticos no hay rechazo. Se tienen los mismos HLA. Entonces, para un trasplante de médula ósea, importante determinar el HLA que sea comparativo con el donante y el receptor, ¿no? El HLA clase 1 es reconocido por los linfocitos CD8. ¿No? El HLA clase 2 se encuentra en la superficie de los macrófagos, células presentadoras de antígeno, y son reconocidos por los linfocitos CD4. El HLA clase 3 está relacionado con el complemento. ¿Y estas proteínas dónde se forman? Miren ustedes. Si son proteínas, tienen que formarse, o sea, el aparato genético se encuentra localizado en el brazo corto del cromosoma número 6. ¿No? Brazo corto del cromosoma número 6. El HLA, como digo, interviene en trasplante de órganos. El HLA está relacionado con la enfermedad autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes, tenemos acá el HLA clase 2 y el HLA clase 1. Esta es la membrana celular, ¿no? Acá tenemos el cromosoma, ¿no? Lo cual da origen, ¿no? a la formación de estas proteínas, ¿no? De proteínas que están localizadas en la membrana celular, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Más, ¿no? Acá tenemos el brazo corto, el cromosoma número 6, ¿no? Acá tenemos una parte del brazo corto, ¿no? Y esta región va a producir los HLA, clase 2 y clase 1, que se encuentran en la membrana celular. Hay una asociación, ¿no? De los HLA con enfermedad, ¿no? O sea, miren ustedes, la enfermedad en sí es compleja, o sea, cada organismo tiene su propio, ¿no? El mosaicismo. O sea, no todos responden, por ejemplo, a los fármacos con la misma, ¿no? Intensidad. ¿Por qué? Porque hay diferentes características genéticas, ¿no? Uno interviene ahí el cálculo de probabilidades, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? Los que tienen el HLA B27 tienen un riesgo relativo de desarrollar espondilitis anquilopoyética. ¿Qué es espondilitis? Espondilitis inflamación de la columna vertebral, ¿no? Anquilopoyética, anquilosante, ¿no? O sea, fibrosante, ¿no? La titis postgonocócica, también igual, 14. La uveitis anterior aguda, la titis reumatoide, miren ustedes. Hay familiares que tienen artritis reumatoide, ¿no? La hepatitis crónica activa, el síndrome de Sjögren, o sea, el síndrome de Sjögren en la cual hay sequedad de las glándulas salivales y de las glándulas lacrimales, y la diabetes tipo 1, ¿no? La hipersensibilidad. Hemos dicho que es la reacción inmunológica exagerada, ¿no? En la cual esta respuesta inmunológica exagerada produce daño tisular. Existen 4 tipos. La tipo 1 a la 3 necesitan de la formación de anticuerpos y de complementos. La tipo 4 no necesita de esto. Es mediada eminentemente por células, Acá tenemos la tipo 1 mediada por anticuerpos, ¿no? De la 1 a la 3, ¿no? La 4 mediada por células. La tipo 1 interviene en la inmunoglobulina E, la histamina. La tipo 2 mediada por inmunoglobulina M de membrana, ¿no? La inmunoglobulina G, ¿no? El complejo de ataque de la membrana celular. La tipo 3 por complejos inmunes. La tipo 4 es la mediada por células T, asociada, por ejemplo, a la activación, citotoxicidad, dermatitis por contacto, ¿no? En la tipo 1, miren ustedes, en la tipo 1 el contacto con un primer alergeno se va a producir inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se va a dosar
por la porción FC de la inmunoglobulina a la membrana celular del más 200 por la porción FC. De tal manera que la FAB queda libre, ¿no? Queda libre. O sea, en el primer contacto y con la formación de inmunoglobulina E, se dice que el paciente sea sensibilizado. En un segundo contacto con el antígeno, prácticamente ya se va a activar, se van a desencadenar mediadores de la inflamación, se van a liberar aminas vasoactivas, se van a liberar factores de la lipoxigenasa, de la ciclooxigenasa, ¿no? Se va a formar el leucotrieno B4, la sustancia resistente a la anafilaxia, ¿no? Que está relacionada con la secreción de moco y la broncoconstricción. La histamina produce broncoconstricción, aumenta la presión en el edema, ¿no? Y la hipersensibilidad puede ser de dos tipos, la localizada o focal y la sistémica, ¿no? La localizada focal, por ejemplo, el contacto con el moho produce una rinitis alérgica, ¿no? Una rinitis alérgica. La sistémica, por ejemplo, cuando son alérgicos a la penicilina, se produce inmediatamente una reacción inmediata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se produce? Gran cantidad de liberación de histamina. Si se produce gran cantidad de liberación de histamina, ¿qué sucede con los vasos sanguíneos? Se vasodilatan a nivel periférico, donde existe mayor volumen. Entonces, toda esa cantidad de sangre que está almacenada en la microcirculación da origen a que los órganos nobles, como el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado, queden sin sangre y se produzca el shock anafiláctico. Ustedes, cuando sean internos, van a recibir en su práctica, en su guardia, van a recibir pacientes que tienen alérgicos a la penicilina. Ustedes lo van a ver, pulso, 0, presión arterial, 0, frío, Dios mío, ¿qué hago? Se lo digo porque a mí me pasaba, ¿no? Al principio quería correrme. Dejarlo. Sí, son situaciones muy, caramba, está jugando una vida, ¿no? Queda todo chocado, y tanta experiencia, ¿no? Y bastante, ¿eh? Es la clásica, pero no dicen, ¿usted es alérgico a la penicilina o alérgico a la no soy alérgico. Claro, se tira al suelo. Entonces ahí inmediatamente ustedes colocan adrenalina intravenoso de frente. Un antihistamínico y glucocorticoide. Y automáticamente ustedes acaban de dar la adrenalina, el paciente recupera todito. Muy bien, miren ustedes, o sea, no solamente hay liberación de histamina, sino también mediadores, ¿no? Tanto de la lipoxigenasa como de la ciclooxigenasa. La prostaglandina, que es un factor activador potente, ¿no? De la plaqueta, es broncoconstrictor y vasodilatador. Puede ser localizada o canalizada o sistémica, ¿no? Acá tenemos la reacción inmediata, que está dada por la histamina. Luego viene una que ya es de reacción dura más que la serotonina. Y luego la fase de reacción tardía, ¿no? Que tenemos acá las sustancias de reacción lenta en la anafilaxia. El leucotrieno C4, D4 y E4. Acá tenemos este mastocito, se está desgranulando, ¿no? ¿Qué produce histamina? Este espacio en blanco, ¿qué cosa es? El edema, ¿no? Acá tenemos el vaso sanguíneo está dilatado y hay acúmulo de eritrocitos, o sea, hay congestión vascular. También se produce la liberación de la interleucina 5, en la cual hay formación de eosinófilo, ¿no? Factor homeostático para los eosinófilos. Acá están, miren ustedes, esta es la FAB de la inmunoglobulina, se adosan por la porción FC. Entonces, en un segundo contacto se va a activar, ¿no? Se va a producir histamina, proteasas, factores quimiotácticos, ¿no? Los fosfolípidos de la membrana, va a haber la fosfolipasa, se va a activar y va a producir el ácido araquidónico, a su vez va a actuar los leucotrieno B4C4 y la prostaglandina D2, el factor activador plaquetario, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes, el antígeno, ¿no?
la inmunoglobulina E adosada a la membrana del mastocito por la porción FC en un segundo contacto, ¿no? También puede ser activada por los receptores de anafilotoxina, ¿no? También se puede activar el mastocito y se van a liberar producto del ácido araquidónico, ¿no? Liberación de histamina, factor homeostático de los eosinófilos, ¿no? Y todos estos componentes, ¿no? Relacionados con procesos inflamatorios. Los efectos que va a producir contracción del músculo liso, o sea, broncoespasmo, incremento de la actividad vascular, formación de edema, atracción de eosinófilos, activación plaquetaria, ¿no? Y activación de los enzimas. ¿Qué cosa es esto? O sea, cuando uno, por ejemplo, ustedes habrán visto, por ejemplo, en perritos, ¿han hecho en perritos? Abren, por ejemplo, la cavidad torácica y prácticamente se produce el colapso de los pulmones. ¿Por qué? Porque dentro de la cavidad pleural está a presión negativa. Entonces, en vez de este coballito, este cubicito, se le ha abierto el tórax y este es el corazón y los pulmones están acá, ¿ven? Un pulmón acá, otro pulmón. Están detrás del corazón y están chiquititos, están colapsados. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, por el cubicito se le desea un choque anafiláctico. Hay una gran cantidad de aumento de la presión vascular que se va a formar edema pulmonar. Entonces, miren ustedes, el pulmón se llena de agua toditito, prácticamente ha cubierto todo el corazón. Choque anafiláctico, ¿no? Acá hay un pólipo, que son estructuras que se encuentran en las fosas nasales, ¿no? Esto de acá, todo lo que es rojito, vienen a ser los eosinófilos, ¿no? Eosinófilos. El asma, ¿no? Que también está relacionado, ¿no? Con un proceso broncoespasmo, ¿no? Acuérdense bien, broncoespasmo, asma y broncoespasmo y secreción de moco. Por el paciente, miren ustedes, ¿cómo están los pulmones? Están hiperinsulados, ¿lo ven? Su desesperación, ¿no? Y como ven acá la luz de este bronquio, está obstruido por moco. O sea, hay gran cantidad de moco, el paciente no puede respirar. Para que vean ustedes el efecto, ¿no? Porque antes el macrófago está tranquilito, le coloca un anticuerpo contra el macrófago, inmediatamente miren ustedes como prácticamente todas las organelas, citoplasma, el núcleo se vuelve redondito, hipnótico. ¿Qué cosa será esto? Miren ustedes, esto de acá, desde acá hasta acá, viene a ser la membrana celular. La membrana celular. Y acá, por ejemplo, tenemos C5, B, C6, C7, C8, C9. ¿Qué es esto? Forma un hueco en la membrana celular, que es el complejo de ataque de la membrana celular. Acá tenemos las células de la respuesta alérgica, ¿no? Eosinófilos, gran cantidad de eosinófilos, ¿no? En el epitelio respiratorio, ¿no? Tenemos acá células plasmáticas, linfocitos, área de edema. Y acá miren ustedes, paciente que recibió su penicilina y dice, doctor, me falta el aire. Vaya, ven un médico. ¿Qué es lo que hace? Mira, ahí lo están viendo ustedes, está enrojecida, que hay cosas de epiglotis, ¿no? De epiglotis, de glotis, y prácticamente donde pasa el aire se obstruye. Y en esos momentos ustedes, si no tienen adrenalina, uy, Dios mío, tienen que abrir con una navaja acá encima agarran bien el pecho external y lo abren en la tráquea para que pueda respirar, si no se muere. Miren la gran cantidad. Esto de acá no me queda. La hipersensibilidad tipo 2, básicamente, que está relacionada, por ejemplo, con la formación de anticuerpos, contra antígenos que están en la superficie de la membrana celular. Por ejemplo, tenemos la anemia hemolítica autoinmune, básicamente actúa el complemento. O sea,
en la hiperplasia tipo 2 es básicamente formación del complejo de ataque de la membrana celular. ¿En qué se ve? En anemia hemolítica autoinmune, en la púrpura trombocitopénica no trombótica. Son enfermedades autoinmunes, lo cual es autoanticuerpos, ¿no? O también, miren ustedes, mediante la oxonización. O sea, ciertas células se rodean de C3b. Entonces, esas células son el macrófago o el polimorfo nuclear, tiene receptores para C3b. Lo reconoce, lo engloba y lo fagocita, ¿no? O también por la citocicidad anticuerpo dependiente. Los anticuerpos se unen a la célula, por ejemplo, a un hematín. El anticuerpo tiene en su porción, en su cadena pesada tiene la porción FC. Entonces, una vez que se unió a la célula del anticuerpo, prácticamente destruido por el macrófago, porque el receptor, el polimorfo nuclear, tiene receptores para C3b y para FC, ¿no? O también hay en la cual los autoanticuerpos ocupan los lugares de receptores de hormonas. Por ejemplo, tenemos la TSH, eso ocupa los anticuerpos, los receptores, de tal manera que estimulan constantemente la producción de la hormona tiroidea. ¿Cómo se llama eso? La enfermedad de Graves. Enfermedad grave, ¿no? Enfermedad de Graves. O también se unen a los receptores en la mediación del impulso nervioso, los mediadores de la acetilcolina. Entonces bloquean los receptores, entonces prácticamente no hay pasaje del impulso nervioso y se produce prácticamente el músculo no se puede movilizar, ¿no? Acá tenemos, ¿no? El fagocito tiene receptores para C3b y para la porción FC de la inmunoglobulina, ¿no? ¿Lo reconoce a estos dos? O también se puede activar la unión de dos anticuerpos, activar con complemento por la vía clásica. ¿Qué se va a formar acá también? El complejo de ataque a la membrana celular, ¿no? Acá miren ustedes cómo lo reconoce el fagocito por la porción FC y por la C3b, que sea adosada, ¿no? Y la célula es destruida, ¿no? O también miren ustedes en la membrana basal a nivel del glomérulo o la membrana basal a nivel del alveolo. Hay anticuerpos contra la membrana basal, ¿no? Esos anticuerpos contra la membrana basal van a activar, ¿no?, a la formación del complemento, se va a activar y van a producir llegada de factores quimiotácticos para la destrucción de la membrana, ¿no? Esto se ve en la enfermedad de Gould-Pasteur, ¿no? Acá donde se bloquea, ¿no? Acá está, por ejemplo, acá va el receptor, ¿no?, del TSH. En cambio, este receptor es bloqueado por los anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos comienzan a producir gran cantidad, estimulando a las células foliculares de la tiroides, que provoca gran cantidad de hormonas tiroideas, ¿no? Y se produce la enfermedad de Graves. Acá se bloquean los anticuerpos, miren ustedes, entonces el impulso no va nervioso, inhibe la unión del neurotransmisor al receptor. ¿Cómo se llama esto? La miastenia gravis. Miastenia gravis. Si una persona tiene grupo sanguíneo A, y en su sangre, en su plasma, ¿qué anticuerpos tendrán? ¿Ah? Anticuerpos. Miren ustedes, ¿qué pasa cuando no le dan del mismo grupo? Del grupo A, que tiene anticuerpo B, le dan el grupo B. Prácticamente a todos esos linfocitos, como el paciente del grupo sanguíneo A tiene en su plasma anticuerpos contra el B. Entonces, en lugar de darle A, le dan B. En el B dan anticuerpos contra el A. Entonces, prácticamente se une el anticuerpo y se activa el complemento. Y se va a formar acá el complejo de ataque a la membrana celular, C5b raya 9, ¿no? Se va a producir la hemólisis.
Esta es la membrana celular del eritrocito. Estos son los poros que se forman, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes, esta imagen bien bonita. El glóbulo rojo, por ejemplo, en la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Hay anticuerpos. Paciente que está con anemia y tiene, por ejemplo, ictericia, no puede hacer una anemia hemolítica. Le hago la prueba del test de Kunz y me va a demostrar que hay anticuerpos en la membrana basal del eritrocito. Entonces veo que es una anemia hemolítica auto. Miren ustedes, acá tenemos la inmunoglobulina T con la porción FC que es reconocida por el polimorfo nuclear, o la porción C3b que es reconocida por el polimorfo nuclear. Lo fagocita, lo destruye al eritrocito. Acá igual también miren ustedes, la TSH, ¿no? Va a ser bloqueada por estos anticuerpos, ¿no? Se va a producir gran cantidad de hormona tiroidea, ¿no? Exceso de la producción de hormona tiroidea. ¿Cómo se llama esto? La enfermedad de Graves. Acá hay bloqueo, ¿no? De los sitios receptores de acetilcolina, que se va a producir no pasaje del impulso nervioso, se va a producir la miastenia gravis. Acá tenemos ahí anticuerpos, ¿no? Estos anticuerpos, acá está forma así, anticuerpos contra la membrana basal. Antígeno, anticuerpo, activa el complemento. Se activa el complemento, se forma C5A y hay factor quimiotáctico para los polimorfos nucleares, destruyen a la membrana basal. Esta enfermedad, este es el glomérulo, también sucede a nivel de la membrana basal de los alveolos. ¿Cómo se llama eso? La enfermedad de Ruth-Pasteur. Miren con ustedes cuánto es la especificidad, la sensibilidad. Miren ustedes, pero hay anticuerpos contra la célula beta. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1. Si se destruye toda la célula beta, ¿habrá insulina? Entonces, por eso al tipo 1 se le llama insulino dependiente. Miren ustedes, acá los queratinocitos, ¿por qué están unidos los queratinocitos? ¿Ah? Los queratinocitos. Los desmosomas, ¿no? Los desmosomas, o sea, entre ellos, ¿no? Y están unidos a la membrana basal por los hemidesmosomas, ¿no? Dentro de los desmosomas se encuentra una proteína que se llama la hemogleína, ¿no? Entonces hay anticuerpos contra esta proteína. ¿Qué sucede? Miren, están unidos, ahí está la proteína que los une, y hay un anticuerpo que va a destruir a esa proteína. ¿Qué sucede con el queratinocito? ¿Permanece unido o se separa? Se separa, ¿no? Se separa. Y si se separa todos los queratinocitos del epidermis, ¿qué se va a formar? Una ampolla, ¿no? Una ampolla. Son las enfermedades ampollares. Y ahí ustedes van a ver, ¿no? El pemfigo bucal, pemfigo foliáceo, la epidermolisis bullosa, ¿no? Pues lo llevarán en dermatología, ¿no? Entonces miren ustedes, el pemfigo vulgar, acá por ejemplo tenemos, miren ustedes, tiene una característica importante. Acá ya se formó ya, ¿no? Los anticuerpos contra las uniones de los desmosomas. Entonces acá se forma la vesícula o ampolla. Acá en el pemfigo vulgar permanecen las células basales, la ampolla es suprabasal. En el pemfigo foliáceo, la ampolla es a nivel de a nivel superior, o sea, a nivel de la queratina, ¿no? El pemfigo foliáceo. La hiperplasia tipo 3, básicamente hay la formación de complejos antígeno-anticuerpos, ¿no? Complejos antígeno-anticuerpos que viajan por la circulación y se van a depositar en la membrana basal de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, ¿qué van a producir? Si se depositan los complejos inmunes en la membrana basal, ¿los complejos son normales o van normales? Entonces, ¿qué se produce? Una respuesta inflamatoria, ¿no? Y si hay inflamación de los vasos, ¿cómo se llama?
vasculitis necrosante, ¿no? Necrosante. Se va a formar, miren ustedes, como es complejo, se depositan en la membrana basal. Una vez que se depositan, se van a activar el sistema del complemento. Se activa el complemento. Entonces se forma C5A. C5A atrae a todos los polígonos nucleares y comienzan a destruir a los complejos inmunes que están en la membrana basal. En la membrana basal se va a formar un material parecido a la fibrina, que se llama la necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide y la vasculitis necrosante son características de la hipersensibilidad tipo 3. Ahora, básicamente, hay dos clásicos que intervienen acá en la hipersensibilidad tipo 3. Tenemos la enfermedad de suero y el fenómeno de Schwarman. En la enfermedad de suero, miren ustedes, por ejemplo, tenemos un cuy. Le colocamos suero de conejo. En el cuy, ¿qué se va a formar? Anticuerpos contra el suero del conejo. O sea, el plasma del conejo es un antígeno. En el cuy se van a formar anticuerpos contra el conejo, ¿no? Cuy no, si no le llaman cobayo, ¿no? Cobayo, cuy, que es lo mismo, ¿no? Entonces, muy bien. O sea, durante 6 o 8 días se van formando anticuerpos contra el antígeno del conejo. Esos anticuerpos se unen con el antígeno y se van a formar complejos antígeno-anticuerpos. Después de 8 días, esos se van a depositar y van a desencadenar la respuesta inflamatoria. Esa es la enfermedad de suero. En el fenómeno de Schwarman, por ejemplo, ¿no? A un cuy se le coloca suero de conejo. Y después de 2 horas se lo coloca en la misma piel, se le coloca vuelta suero de conejo. A mí lo que ustedes están colocando ahí, hay una respuesta de complejos inmunes, están sacando una respuesta eminentemente inflamatoria a nivel de los vasos. O sea, es una respuesta rápida y es una respuesta localizada frente a organismos que han sido previamente sensibilizados, ¿no? Ese se llama el fenómeno de Schwarman. ¿Qué enfermedades tenemos? El lupus eritematoso sistémico, en la cual se afecta a todas las membranas basales. Si se afecta a todas las membranas basales, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, ¿qué puede ocurrir? Si se rompe la pared, ¿qué puede ocurrir? Hemorragia pulmonar, hemorragia cerebral. También se forman anticuerpos contra, ya todas las ya vamos a ver, contra proteínas del núcleo, contra proteínas de las membranas celulares, contra proteínas de las plaquetas. Ahí está la enfermedad del suero, lo que hemos hablado. Acá hay, ¿no? Bovino, ¿no? La lesión de Arcus, que es localizada, ¿no? Para los vasos sanguíneos, que ha sido previamente, ¿no? Sensibilizado. El lupus eritematoso sistémico. Acá también miren ustedes el antígeno que está viajando por la circulación se une al anticuerpo que está dentro del moradito. Esto de acá es el complejo antígeno-anticuerpo. Viaja por la circulación, se deposita en la membrana basal. ¿Lo ven acá? Al mismo que se deposita en la membrana basal, se activa el complemento. Entonces van a llegar los polimorfos nucleares y van a tratar de destruir los complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, al destruir todas estas enzimas que están en sus gránulos del citoplasma, van a producir una destrucción y formación de la necrosis fibrinoide, ¿no? Necrosis fibrinoide. Mucha mira, así se ve. Pobre vaso, ¿no? Todo este rojo es necrosis fibrinoide. La parte de abajo está destruida. Una vasculitis necrosante. Acá está la enfermedad de suero, está bonito, miren ustedes. Acá se inyecció el antígeno, tranquilo, 2, 4, 6 días. Y allá al 6º día se forman ya anticuerpos, ¿no? Luego se forman los complejos antígeno-anticuerpos y se depositan en la membrana basal y va a desencadenar esto, vasculitis.
los polimorfos nucleares comienzan a destruir los vasos, ¿no? Va a haber glomerulonefritis, la membrana basal del glomérulo, ¿no? Glomerulonefritis. O también activación del complemento con aumento de la permeabilidad vascular, el edema o contracción del músculo liso. Acá una vasculitis igual, el endotelio. Acá llega hacia 5A, llegan los polimorfos nucleares, destruyen la membrana basal. ¿Qué se va a formar? Necrosis fibri, no. Acá el fenómeno de Artus, miren ustedes, acá está normal la pared, pero toda esta pared en el sitio que se ha inyectado previamente, se ha sensibilizado, hay una respuesta inflamatoria severa, ¿no? Una vasculitis necrosante. Y en la inmunofluorescencia se observa que estos son depósitos de fibrina, ¿no? Acá también hay arteritis, miren, con un engrosamiento de la pared y fibrosis. Acá igual también, ¿no? Hay engrosamiento de la pared, todo engrosamiento de pared, fibrosis también. La displasia tipo 4, que eminentemente es la que es celular. ¿Qué células intervienen? Que es la CD4TH, TH1, que son las que dan origen para que se produzca el interferón gamma y active a los macrófagos con la formación del gránulo. La colección de macrófagos también se llaman los macrófagos activados, se denominan células epitelioides, porque tienen a disponerse en capas, en estratos, y también el citoplasma es amplio, rosado, con formación de un núcleo ovalado, ¿no? Acá tenemos la especial del tipo 4, miren ustedes, la célula presentadora de antígeno, da al CD4 o al CD8, lo estimula y se produce citoquina. Se va a producir el proceso inflamatorio con destrucción de la lesión tisular, ¿no? Acá el macrófago, acá está el antígeno, presenta el CD4 y se va a activar y se va a formar ahí factores de estimulación de los macrófagos, van a llegar más monocitos, más fibroblastos al área de la lesión. Acá con la CD8, ¿no? La CD8 atacan a células directamente infectadas por virus, atacan a las células que tengan distinto HLA, atacan a las células tumorales, ¿no? Acá hay una reamplificación mediada por la interleucina 2. Acá miren ustedes, en la HELP, la CD4, hay destrucción o tóxicas a las células infectadas por virus, reconocen, hay formación de perforinas en la membrana celular, se destruye la membrana celular y hay una citólisis. En cambio, en la natural killer no necesitan de anticuerpos, atacan directamente a células infectadas por virus o atacan a células tumorales. Acá tenemos cómo destruir las perforinas al toque. Hay también por hacer TCD8 que afecta a células tumorales víricas. Acá directamente, ¿no? También está sensibilizada esta célula con este microbio. En caso, por ejemplo, de un hepatocito que está con el virus, reconoce, lo destruye, ¿no? ¿Qué cosa se trata acá de estructura redondita? Un granuloma, ¿no? ¿Qué son cosas de rosadito? Son las células epitelioides, ¿no? Acá tenemos una célula gigante multinucleada del alga, ¿no? Acá tenemos un granuloma con un célula gigante multinucleada del alga en la parte central. Acá otro granuloma, otro granuloma. Si ustedes observan, miren ustedes, en la parte periférica, ¿qué hay? Estas células alveolitas, ¿qué son? Los fibroblastos. Cefilosas, ¿no? Acá la dermatitis de contacto, en la cual hay edema, ¿no? Salida acá se denomina, ¿no? Son células que están mediadas por las células del ángioca, ¿no? Acá está lo que le decía, ¿no? El CD4 representa el macrófago. Se genera una secreción autocrina, o sea, para ella misma, ¿no? La interleucina 2. La interleucina 2, a su vez, va a hacer que el CD4 se transforme en TH1. El TH1, a su vez, va a generar, ¿no? El TH1 va a sufrir el efecto de la interleucina 2. La interleucina 12, ¿qué va a hacer? Que se forme interferón gamma
que va a activar al monocito transformando en células epitelioides y también la formación del granuloma. Esta es una célula gigante multinucleada. Acá es una vesícula, una ampolla, una dermatitis de contacto. Acá tenemos la dermatitis de contacto, ¿no? Por ejemplo, tenemos una persona que tiene una joya, por ejemplo, ¿no? Una joya está bien amarita, pero está hecha no de oro, sino de níquel. El níquel, miren ustedes, las partículas de níquel son captadas por las células de Langerhans. Pero en este caso del níquel, el níquel tiene predilección en la membrana celular. Tenemos receptores, los receptores de Toll-like. Los receptores de Toll-like que reconocen los RTL, que reconocen a los virus, que reconocen a las bacterias, los receptores Toll-like. Entonces, hay un receptor Toll-like 4 que reconoce a las partículas de níquel. Entonces, ¿qué hace? Lo agarra y lo presenta al CD4 de los ganglios. En el CD4 entonces se va a estimular toda la respuesta inflamatoria y se va a producir una inflamación. Acá tenemos, miren ustedes, unas ampollas por debajo de la epidermis a nivel basal. Acá se produce una ampolla enorme con una formación de hiperkeratosis. Se afectan también los anexos cutáneos, ¿no? Y hasta ahí no vamos a quedar. Atención a la lista: Acevedo, Acosta, Argia, Aranda Sánchez, Araujo, Barbosa, Burgos, Caballero Calderón. Sí, no sé cómo es.